Uno de los objetivos básicos de la política cultural de los gobiernos consiste en lograr unir a la población en torno a un conjunto de valores nacionales que entreguen a cada ciudadano una noción clara y coherente de su identidad. El proyecto de Patrimonio Cultural, Archivos, Museos y Arqueología, suscrito en junio de 1980 entre el Gobierno de Chile y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y UNESCO, ha sido diseñado con esta finalidad. Persigue entre sus objetivos inmediatos lograr que el manejo de todos los archivos públicos esté en manos de personal capacitado. Realizar un diagnóstico de la situación de los museos en Chile, apoyar el diseño museográfico de los museos del municipio de Santiago y asistir técnicamente a la preservación arqueológica de la isla de Pascua. El Archivo Nacional de Chile es el más grande e importante depósito de documentos oficiales. Aquí se encuentran las piezas más importantes del patrimonio documental chileno. Posee volúmenes que van desde la administración española en el siglo XVI hasta los expedientes judiciales y notariales contemporáneos. El archivo es un colaborador permanente del Estado y de los particulares como conservador del patrimonio documental del país y constituye una importante fuente para la investigación histórica. Está dotado de los servicios técnicos necesarios para la adecuada protección y conservación del material que custodia. La legislación vigente, que hace del Archivo Nacional el único depósito de las piezas documentales oficiales, pronto será modificada, y entre sus reformas está considerada la creación de los archivos regionales. Con esto se tiende no solo a descentralizar el archivo, sino a dar a las regiones mayor conciencia propia y facilitarles el manejo de su producción documental. La creación de tales archivos ha puesto de relieve la necesidad de contar con personal especializado. Para llenar esta necesidad, nació el curso de archivística a distancia con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por intermedio del Proyecto Nacional, Patrimonio Cultural, Archivos, Museos y Arqueología de Chile. Para ese efecto, se ha procedido al envío por correo de material didáctico para la formación de alumnos, los cuales, luego de concurrir a algunas clases dictadas por expertos nacionales y extranjeros, han debido rendir un examen para aprobar el referido curso. Uno de los grandes problemas que presentan hoy día los archivos es la superabundancia de documentación. Son más los organismos. El curso está dirigido fundamentalmente a funcionarios del Estado que tienen relación con archivos, de tal manera que al término del proyecto, la organización y el manejo de los archivos públicos esté en manos de personal que sea capaz no solo de procesar y organizar el material documental, sino de protegerlo y conservarlo debidamente. En 1830 se crea el Museo Nacional de Historia Natural, dando así comienzo al desarrollo de la actividad museográfica del país. Con el correr de los años aparecieron nuevos museos que en la actualidad exhiben y conservan más de 1 millón de objetos. Ellos dependen de diferentes organismos, siendo el más importante la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ministerio de Educación,
que controla 26 museos en todo el país, entre los que se encuentran los 3 siguientes de carácter nacional. El Museo Nacional de Bellas Artes, fundado en 1880, fue remodelado en 1980. El Museo Nacional de Historia Natural, que últimamente ha renovado sus antiguas salas, incorporando novedosos sistemas de exhibición y comunicación audiovisual. El Museo Histórico Nacional, recién trasladado al antiguo Palacio de la Real Audiencia y que fuera fundado en 1911. Aquí todavía en proceso de restauración y adaptación museográfica. La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, consciente de que esta labor de modernización debe generalizarse a todos los museos del país para transformarlos en instrumentos vivos de cultura, propuso la realización de un diagnóstico de los museos chilenos. En mayo de 1981 se dio comienzo a la tarea. Para ello viajó a Chile un experto, quien junto con los funcionarios del Departamento de Museografía realizaron el estudio necesario para diseñar la encuesta, que posteriormente se llevó a cabo por todo el país. El estudio ha podido determinar, entre otras cosas, la situación actual de esta significativa parte del patrimonio cultural chileno, tanto en los aspectos de conservación, exhibición y catalogación, como de investigación, documentación e inventariado. Ha establecido también el nivel de capacitación del personal en servicio y sus necesidades de perfeccionamiento, lo que permitirá definir con precisión una política museológica en todo el país. Durante más de 13 siglos, la isla de Pascua ha sido el escenario del desarrollo de una cultura que ha legado testimonios del más relevante interés. Los primeros colonizadores de esta isla llegaron alrededor de los siglos III o IV de nuestra era, desde algún lugar de Polinesia. Esta cultura tuvo su máximo apogeo alrededor de los siglos XV a XVI. La isla llegó a tener unos 12.000 habitantes. Cuando llegaron los primeros europeos en el siglo XVII, todavía quedaban vestigios importantes de esta cultura, a pesar de las cruentas guerras internas que sostuvieron el siglo anterior, debido al parecer por el exceso de población. Desde 1888, la isla forma parte de Chile. Actualmente tiene más de 2.000 habitantes, la mayor parte bilingües, dedicados al comercio, pesca, agricultura, artesanía y turismo. La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, por intermedio del Museo Arqueológico de Isla de Pascua y en coordinación con la Universidad de Chile, la Corporación Nacional Forestal y las autoridades regionales pertinentes, está empeñada en iniciar la puesta en marcha del Programa Oficial de Arqueología de la isla. El objetivo de estos trabajos es doble. Por un lado, existe uno puramente científico, que pretende esclarecer una secuencia histórico-cultural de más de 1.500 años de duración, que constituye uno de los fenómenos antropológicos más enigmáticos del mundo, como es el desarrollo de esta avanzada cultura en una isla de escasos recursos y de reducida población. El segundo objetivo es la consolidación, restauración y exhibición de los testimonios arqueológicos que en la actualidad corren el peligro de desaparecer por el estado de deterioro en que se encuentra, y en especial por el riesgo que supone la afluencia de turistas que transitan sobre ella. El interés científico y cultural de la isla y la complejidad de las obras por ejecutarse requieren de un personal capacitado en arqueología polinesia, razón por la cual se ha iniciado un plan de becas de especialización. Los trabajos arqueológicos de investigación y restauración de Rapa Nui, como se le llama en el idioma nativo, se efectúan principalmente en los grandes templos abiertos, llamados ajus,
los que han tenido una larga historia de destrucciones, reconstrucciones y modificaciones sucesivas. En la isla existen alrededor de 300 de estos monumentos, asociados por lo general a restos habitacionales, crematorios y tumbas. Sobre ellos se encuentran los moais, esculturas de piedra volcánica que fueron erigidas por los pascuenses en memoria de sus antepasados. Originalmente estaban de pie. Durante las guerras internas, todos fueron derribados y abandonados a la acción destructiva del clima. Hay más de 800 esculturas por toda la isla. La mitad aún se puede ver en la cantera donde se las esculpía, las faldas del volcán Rano Raraku. De aquí se les extraía y transportaba a los diversos ajus de la isla. Todos los monumentos de la isla sufren un proceso continuo de destrucción por efecto del clima y de los elementos naturales. Los moais presentan el problema mayor, pues la piedra volcánica con que fueron hechos es un material poroso que permite la fácil penetración del agua, debilitando su superficie. Si se suma a esto la acción química de microorganismos y líquenes, tenemos como resultado una superficie tan frágil que cualquier presión ejercida sobre ella los desintegra, afectando a la figura. Los costosos trabajos de conservación de los monumentos de la isla de Pascua han requerido y requerirán siempre colaboración internacional. Desde 1964 se ha recibido la asesoría técnica de más de 7 expertos mundiales en conservación lítica. En los últimos tiempos, gracias a la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una de las máximas autoridades mundiales en restauración de piedra, el profesor Domaszlowski, ha realizado un acucioso estudio para la salvaguarda de estos valiosos testimonios culturales de la isla, que servirá para orientar las acciones que emprendan las autoridades nacionales. Los petroglifos, aun cuando sufren menor desgaste por la erosión, también se ven afectados por la acción del hombre, ya que son sometidos a un proceso de remarcación con el objeto de fotografiarlos. La escasa pintura rupestre se está destruyendo debido a la humedad que afecta la frágil adherencia de los colores a la piedra, o lo que es más grave, a la desaparición de las estructuras que la soportan. En el museo local se encuentran 7 de estas pinturas que han sido retiradas muy humedecidas durante los trabajos de investigación y restauración de la aldea ceremonial de Orongo por el profesor William Malloy. La isla de Pascua es hoy en día un gran museo al aire libre. El Museo Oceánico de Chile, el Museo de la Cultura Rapa Nui, con más de 10.000 sitios arqueológicos entre monumentos, estatuas, petroglifos y fundaciones de moradas de los antiguos pobladores. Y la preservación de sus restos dependen en gran medida del apoyo y la sensibilidad que el hombre contemporáneo tenga para con ellos. De no ser intervenidos con urgencia, utilizando métodos adecuados de preservación, en muy corto plazo, el mundo los perderá para siempre.
Agradecemos la colaboración del Archivo Nacional de Chile, Departamento de Diseños Museográficos de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, personal del museo y otras instituciones de la Isla de Pascua. Tomo ai te kumari runga i omo mo te poki ma tu maheka. E ki poto no tua. He ot. Tu mai hotu matua. Tangi ro atu poki ne. Maruaki te ki. He poremo i te kinga rapani. Ne he ki ka mo te pu oko Mauro de pu oko hawa teia mahia. No, mauro de pu oko hawa. Ki he ko tangien. He manau ia te poki. Tai o ia hotu matu. Cuenta la tradición que luego de una larga y difícil travesía, llegó a Isla de Pascua Hotu Matua, su primer rey sabio, y la bautizó como Ombligo del Mundo, Tepito o Tejenua. Hiromoko pai. Yo wari tomo mai he por eso tu mai. Porque era. Así se inició en ella hace más de 1500 años el desarrollo de una cultura sorprendente que solo se conoce en parte y que aún encierra muchos misterios. La isla de Pascua se encuentra a 3200 kilómetros de las costas sudamericanas y es uno de los lugares más aislados y remotos del planeta. Tiene la forma de un triángulo de 24 kilómetros de largo y 12 de ancho, con volcanes extinguidos en cada uno de sus vértices e incontables cavernas que forman un laberinto subterráneo. Sus primeros colonizadores llegaron de manera casual en los primeros siglos de nuestra era, desde algún lugar de Polinesia. Aquí se dio una cultura única, con una obsesión constante por el trabajo en piedra en sus variadas formas, el que fue ejecutado, de acuerdo a las evidencias arqueológicas, con herramientas de tipo arcaico muy simples. Se ha establecido que el sistema de vida de los antiguos pascuenses corresponde al de los demás pueblos de la Polinesia, dándose aquí también manifestaciones particulares del extendido culto polinesio a los antepasados. La isla llegó a tener unos 12.000 habitantes. Los pascuenses perfeccionaron el tallado de la piedra, no conocieron los metales ni la cerámica, ignoraban la técnica de los textiles,
aunque usaban la corteza machacada de majute. Su agricultura estaba orientada al cultivo de los tubérculos y no emplearon el riego artificial. Eran excelentes pescadores y recolectores de mariscos. Su único animal doméstico fue la gallina. Aunque generalmente se asocia la aparición de la escritura a un alto grado de civilización y sobre todo a sociedades urbanas, en la isla, sin embargo, se han encontrado unas tablas grabadas que la tradición nombra como Cojau Rongo Rongo, o líneas para la recitación, que son únicas en el Pacífico. Se conservan muy pocas de ellas, apenas unos 20 textos dispersos en varios museos del mundo, y a pesar de los esfuerzos de los especialistas, no se las puede considerar traducidas. Cuando llegaron los primeros europeos en el siglo XVIII, todavía quedaban en pie importantes monumentos de esta cultura, a pesar de las cruentas guerras internas que ocurrieron en el siglo anterior debido, al parecer, a un exceso de población. Desde 1888, la isla forma parte de Chile. Su único poblado actual, Jangaroa, consta de unas 300 casas rodeadas de huertos y plantaciones. Tiene más de 2.000 habitantes, la mayor parte de ellos bilingües y dedicados al comercio, pesca, agricultura, artesanía y turismo. La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, por intermedio del Museo Arqueológico de Isla de Pascua y en coordinación con la Universidad de Chile, la Corporación Nacional Forestal y las autoridades regionales pertinentes, está empeñada en iniciar la puesta en marcha del programa oficial de arqueología de la isla. El objetivo de estos trabajos es doble. Por un lado, existe uno puramente científico que pretende esclarecer una secuencia histórico-cultural de más de 1500 años de duración, que constituye uno de los fenómenos antropológicos más enigmáticos del mundo, como es el desarrollo de esta avanzada cultura en el más extremo aislamiento, es decir, sin el estímulo habitual de ideas e invenciones de otros pueblos y culturas. Además, ella se produjo en una isla pequeña, de escasos recursos y de reducida población. El segundo objetivo es la consolidación, restauración y exhibición de los testimonios arqueológicos que en la actualidad corren el peligro de desaparecer por el estado de deterioro en que se encuentran y en especial por el riesgo que supone la afluencia de turistas que transitan sobre ellos. Los trabajos arqueológicos de investigación y restauración de Rapa Nui, como se le llama en el idioma nativo, se efectúan principalmente en los grandes templos abiertos llamados ajus, los que han tenido una larga historia de destrucciones, reconstrucciones y modificaciones sucesivas. Los ajus eran lugares de culto a los antepasados. Se les utilizó como sitio de cremación y rito funerario. En su mayoría están cerca de la costa y de espaldas al mar, y según lo afirman los primeros navegantes europeos que llegaron a la isla, incluían áreas prohibidas o tabú. Algunos de ellos muestran una gran precisión en el trabajo de la piedra y varios tienen una clara orientación astronómica relacionada con la posición del Sol en los equinoccios y solsticios. En la isla existen alrededor de 300 de estos monumentos, asociados por lo general a restos habitacionales, crematorios y tumbas, correspondientes a cada linaje u otra división interna de las tribus. Sobre ellos se encuentran los moai, esculturas de piedra volcánica
que representaban a antepasados ilustres y venerados. Las estatuas fueron erigidas por los pascuenses en la creencia de que de ellas fluía el maná, o poder mágico que daba protección y ayuda. Los moai eran, pues, guardianes del bienestar de cada linaje. Durante las guerras internas, todos fueron, por algún motivo, derribados y abandonados a la acción destructiva de los agentes atmosféricos. Hay más de 800 esculturas por toda la isla, algunas con más de 10 metros de altura y 82 toneladas de peso. Sobre sus cabezas se colocaba en equilibrio un gran tocado de piedra roja. La mitad aún se puede ver en la cantera donde se las esculpía, el cráter del volcán Rano Raraku, que fue labrado por ambas caras durante siglos. Aquí se puede observar paso a paso la forma en que fueron talladas. De aquí se las extraía y transportaba a los diversos ajus de la isla. La impresión que se tiene en Rano Raraku es de una súbita detención de los trabajos. Miles de herramientas de piedra quedaron repentinamente abandonadas. Ese momento marcaría el instante en que el desarrollo de la cultura pascuense llegó a su apogeo y por algún serio conflicto interno marcó también el comienzo de la decadencia. A partir de entonces, probablemente durante el siglo XVII, empezó un período de inestabilidad y de continuas luchas tribales o sociales que los llevó hasta el límite mismo del mutuo exterminio y a la práctica generalizada del canibalismo. Un pasado de persecuciones, horrores y destrucciones aún grabados en la memoria oral de la isla. Actualmente, el mar, la lluvia y el viento continúan esa acción destructora. En 1960 fue arrasado por un maremoto el Ahu Tongariki, que fue el más grande de la isla, con 200 metros de longitud y 15 estatuas encima. Los moai presentan el mayor problema de conservación, pues la piedra volcánica con que fueron hechos es un material poroso que permite la fácil penetración del agua, debilitando su superficie. Si se suma a esto la acción de microorganismos, algas y líquenes, tenemos como resultado una superficie tan frágil que cualquier presión ejercida sobre ella la desintegra, afectando a la figura. Los costosos y delicados trabajos de conservación de los monumentos de la isla de Pascua han requerido y requerirán la colaboración internacional. Desde 1966 se ha requerido la asesoría técnica de más de 7 expertos mundiales en conservación lítica. En los últimos tiempos, gracias a la operación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una de las máximas autoridades mundiales en restauración de piedra, el profesor Wiesław Domaszewski, ha realizado un acucioso estudio para la salvaguarda de estos valiosos testimonios culturales de la isla, que servirá para orientar las acciones que emprendan las autoridades nacionales. Este es uno de los escasos santuarios situado lejos de la costa, y sus 7 moais miran excepcionalmente hacia el mar, hacia el sol poniente equinoccial. Data del siglo XV. Fue el primer ajo excavado íntegramente y restaurado en forma científica. El alzamiento de sus estatuas se realizó mediante palancas de madera y acumulación de piedras, método que se supone fue el original.
Durante los trabajos de investigación y restauración en Anaquena, se han encontrado evidencias arqueológicas que demuestran claramente que las grandes figuras tenían ojos incrustados. Por siglos habíamos visto que los moai, las estatuas de piedras, una vez colocados sobre los ajus, los templos, tenían la concavidad de sus ojos, pero sin ojos incrustados. En 1978, en la excavación, la investigación arqueológica y restauración de Ahunau, financiado por el gobierno de Chile, la International Fund for Monuments, la Fundación del Pacífico de Chile, nos permitió recopilar estos antecedentes que posteriormente se ampliaron en otros sitios arqueológicos para saber con certeza de que en verdad los moai de Isla de Pascua tenían ojos incrustados. Todos ellos, una vez colocados sobre los templos, se les hacían la concavidad y se les colocaban ojos hechos de coral blanco y en algunos casos, tal vez los más antiguos, de un material blanco traquita que también se encuentra en esta isla. La pupila eran hechas de obsidiana y en otros casos de piedra rojiza de origen volcánico. Ôi thôi hàng này là phải hàng người mua ăn ao khi mà nó không mày ấy, tao mấy chảo đó, cũng mấy chỉ bà quay lại hiu mấy cái tao bà quay làm một tao, cái cốp một tao cốp một tại tao thì tút hai cái chỉ còn là tút viên là tao viên là. La enorme cantidad de petroglifos de la isla, aun cuando sufren menor desgaste por la erosión, también se ven afectados por la acción del hombre, ya que son sometidos a un proceso de remarcación con el objeto de fotografiados. La escasa pintura rupestre se está destruyendo debido a la humedad que afecta la frágil adherencia de los colores a la piedra, o lo que es más grave, a la desaparición de las estructuras que la soportan. Estaban asociadas por lo general al culto del hombre pájaro. En el museo local se encuentran 7 de estas pinturas que han sido retiradas muy humedecidas durante los trabajos de investigación y restauración de la aldea ceremonial de Orongo por el profesor William Malloy. Aquí se efectuaron desde hace unos 5 siglos ceremonias de iniciación y el culto sagrado del hombre pájaro, que básicamente consistía en una competencia entre los jefes guerreros por obtener el primer huevo del manutara, gaviotín migratorio que llegaba cada primavera a los islotes vecinos. El vencedor, u hombre pájaro y su grupo, adquirían el prestigio suficiente para ejercer el poder durante ese año. Este culto, relacionado con el dios supremo, Make, llegó a su apogeo en el período de destrucción de los santuarios, cuando el poder central del rey dio paso al de los jefes guerreros. La isla de Pascua es hoy en día un gran museo al aire libre, el Museo Oceánico de Chile, el Museo de la Cultura Rapa Nui, con más de 10.000 sitios arqueológicos entre monumentos, estatuas, petroglifos y fundaciones demoradas de los antiguos habitantes. La preservación de sus restos dependen en gran medida del apoyo y la sensibilidad que el hombre contemporáneo tenga para con ellos, pues los monumentos de la isla son producto de la excepcional creatividad de un pueblo que, a pesar de su aislamiento y sus limitaciones de espacio y recursos, realizó, a fuerza de trabajo e ingenio, una obra sorprendente. Tangi
Agradecemos la colaboración del personal del museo y otras instituciones de la isla de Pascua. God